La masonería es una institución universal, antiquísima, filosófica y progresista. Está compuesta fundamentalmente por hombres libres y de buenas costumbres. Esta masonería que conocemos hoy se denomina masonería moderna y antecede a una llamada masonería operativa, donde se dedicaba prácticamente a la construcción de puentes y grandes catedrales. Así, en Londres, Inglaterra, el 24 de junio de 1717 se funda esta masonería que conocemos hoy. La masonería es una institución fraternal que tiene como base fundamental hacer del hombre bueno un hombre mejor, un ciudadano capaz de poder servir a la sociedad en el medio que se desenvuelve. Por lo tanto, la masonería como institución lo que hace es única y exclusivamente formar a los hombres. A ver, la llegada de la masonería a Cuba tiene casi dos accesos lógicos. Viene aupada por los vientos de la modernidad, fundamentalmente a partir de la influencia inglesa y francesa. Tal vez la primera constancia de la existencia de logias en el terreno en Cuba podemos encontrarla durante la ocupación inglesa de La Habana, en el que se encontraron restos de funcionamiento de logias en el antiguo convento de San Francisco. La primera logia cubana se funda el día 17 de diciembre de 1804 por un francés que vino después de la guerra de Haití y Santo Domingo y se asentó en Cuba, que se llamó José Cernao. Esa logia se llamó el Templo de las Virtudes Teologales. Eso hizo que personas de pensamiento adelantado después cogieran las ideas de la guerra de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la Revolución Haitiana, y eso hizo que a principios del siglo XIX, en el año 1808 aproximadamente, ocurriera la primera conspiración cubana. El problema es que la propia existencia de un espacio secreto en el que intercambiar ideas se convierte en terreno propicio para debatir los problemas de la sociedad, más allá de la voluntad de la propia institución. Y esto se hace muy evidente en Cuba, donde el terreno, el espacio que aportaban las logias, facilitó ese espíritu de silencio necesario para llevar adelante la transformación de la sociedad cubana. Y esto se hace muy evidente con la fundación en Cuba del Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Este Gran Oriente fue el encargado de crear el marco ideológico revolucionario necesario para el estallido de la Guerra de los 10 años. La intención de la creación del Gran Oriente de Cuba y las Antillas fue crear, y esto es muy importante, no solo la independencia desde el punto de vista de la separación de España, sino de crear la república. Personalidades como Antonio Maceo forjaron su ideario en el entorno de las logias del Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Pero hay más, o sea, es que muchas de las figuras, de las grandes figuras de la historia de Cuba en el plano político, cultural, fueron masones. Es decir, que los que se iniciaran en el GOCA recibieran a través de las liturgias del GOCA una educación republicana para formar el ciudadano, que sería el verdadero factor en la nueva república, el que determinaría la calidad de esa república. Por esas razones, y además esto lo avalan muchas cosas, pero una de ellas es que Vicente Antonio de Castro es un conspirador por la independencia desde los años 50. La red de logias que va constituyendo Vicente Antonio de Castro entre el 62 y el 68 es una red que va aglutinando en cada región, en cada ciudad, a los revolucionarios,
a los que están por la independencia. Cuando uno analiza a los conspiradores, los alzados en las clavellinas, por ejemplo, casi todos eran miembros de logias masónicas del Gran Oriente de Cuba y las Antillas. Pero también hubo figuras dentro del otro bando, el bando integrista, que eran miembros de la masonería. Normalmente se habla del alzamiento de Céspedes, pero Céspedes es el venerable maestro, es decir, de la logia Buena Fe de Manzanillo. Y esta a su vez fue creada por la logia Estrella Tropical de Bayamo. ¿Quiénes son las tres figuras principales de la logia de Bayamo? Francisco Vicente Aguilera, Perucho Figueredo y Maceo Osorio, los tres iniciadores del movimiento en esa zona. Pero también está la Tínima de Camagüey, que es una logia insignia, porque los camagüeyanos son fuertes defensores del republicanismo que está plasmado en esa liturgia. Y lo vas a encontrar en las villas, en Cienfuegos, en Trinidad, en Santa Clara, la pertenencia a las logias del Coca de los que están conspirando. Y en Occidente, en la misma Habana, ahí uno de los actos represivos más importantes que se dan en La Habana después de la guerra es la detención de los miembros de la logia San Andrés, entre los cuales está Rafael María Mendive, el maestro de Martí. Pero el papel revolucionario de la masonería era tan evidente que a casi todos los revolucionarios se les tachaba de masón y a casi todos los masones de revolucionarios, lo que llevó a locuras como el fusilamiento de decenas de masones solo por el hecho de ser masones. Y como eran masones, eran revolucionarios. ¿Sois Mambi? Sí, por la gracia de Cuba y la revolución. ¿Qué significa Mambi? Hombre que profesa la fe del cubano hasta la muerte. ¿Cuál es la insignia y la señal del Mambi? La Santa Tea. Hubo desde la muerte de Martí hasta hace aproximadamente unos 10 años una polémica en la cual se discutía si Martí era o no masón, si lo había sido o no. Por las obras de Martí hay constante referencia a la masonería. Pero Fermín Valdés Domínguez y Solano Ramos, que son dos de los compañeros de Martí en Madrid, que es donde él se inicia, hablan de toda esa iniciación masónica de Martí. Los estudiosos estuvimos buscando por muchas partes y el documento que apareció, sabíamos que habían parte de los archivos de esas logias, Armonía, habían desaparecido, habían sido quemados, por tanto el documento no aparecía y los contrarios a la militancia masónica de Martí decían no existe el documento. Es decir, el documento era la prueba lapidaria de si era o no era masón. Y un doctorante cienfueguero que estaba haciendo el doctorado sobre la masonería conmigo, encontró en una ciudad donde nunca estuvo Martí y donde a ninguno de nosotros se nos había ocurrido que podía aparecer un documento sobre Martí, en el expediente de otro cubano que es español, pero vinculado con Cuba, Vélez. En su expediente estaban todos los documentos firmados por Martí que daban su condición de masón. La masonería no tiene más secreto que la inteligencia y la honradez. Se deja el fardo de las malas pasiones a la entrada y se contrae el deber de obrar irreprochablemente en ella. Cuando tú estudias el pensamiento de Martí, Martí tiene una frase que es muy importante en este sentido. Martí dice que la masonería es una expresión del pensamiento liberal. Es decir, y hay muchas, es decir, estudiando el discurso de Martí te encuentras el uso sistemático de conceptos, ideas y sobre todo de una cosmovisión
del mundo del hombre muy cercana, o por lo menos muy vinculada a las orientaciones de la masonería de la época. Mañach decía en uno de sus discursos, de tanto hablar de Martí, vamos a dejarlo descansar. No, no podemos dejarlo descansar. Tenemos que repetir ese ideario, esas ideas que son masónicas, para que la idea penetre, como él mismo decía. Todo empieza en un proceso que viene desde la familia, sigue con la escuela, después la sociedad lo moldea, pero el pensamiento martiano va a estar, el masónico desde luego, va a estar hasta el fin de los tiempos. La tendencia de pensamiento de Martí es la plena libertad para aprender y desarrollarse. En el mundo debe haber cierta cantidad de dignidad, como debe haber cierta cantidad de luz. Y esa idea de superación constante, que forma parte también de la visión masónica, es esencial en José Martí. Por eso Martí nos da un pensamiento que es el pensamiento más libre, más creativo que nosotros podemos asumir. La Constitución de 1901 refleja todos los ideales masónicos, todos los ideales por los cuales la masonería se había identificado, o con los que la masonería se había identificado en el siglo XIX. La separación de la Iglesia y del Estado, la enseñanza pública, gratuita y laica, que esto era uno de los principios clave en la nueva sociedad. Además, en esa línea de sociedad laica también se deciden algunas leyes importantes, como la ley del divorcio, que fue motivo de una gran polémica y que la masonería cubana asumió como uno de sus grandes objetivos. La república ha de ser con todos y para el bien de todos. Durante la República la masonería gozó tal vez de sus momentos más triunfantes hasta que públicamente se reconoce su papel en las luchas por la independencia de Cuba. Sin marcar la diferencia entre las logias que realmente difundieron el pensamiento revolucionario y los masones que a nivel individual difundieron el pensamiento revolucionario e hicieron de su vida un ejemplo de revolucionario, transformando una sociedad arcaica y caduca, y el credo de la propia logia, que no siempre es ni revolucionario ni moderno. Y esto hace que dentro de esa sociedad la masonería sea vista como la institución, primero, que tiene el prestigio de las grandes figuras de la guerra de independencia. Pues dice, Césped era masón, Agramonte era masón, Martí era masón, Maceo era masón, Máximo Gómez era masón. Es decir, tiene ese prestigio tremendo. Y segundo, está en la sociedad que proyectó o asumía o defendía la masonería del siglo XIX. Por tanto, las condiciones son óptimas para el desarrollo de la masonería y lo logra. Una de las características que tiene la masonería en esta etapa, que fue un debate interno dentro de ellos,
es si ganaban en cantidad o mantenían la selección de lo que era la calidad masónica. Yo pienso que cometieron algunos errores en esto, a tal punto que ellos llegan a darle en el grado 33 a Gerardo Machado. Y esto costó caro, le costó caro a la masonería. No se puede decir que la masonería tuvo que ver con el Moncada como institución. Eso sería hacer una afirmación que es errónea, porque ni la dirección masónica ni de la mayoría de las logias tenían que ver con esto. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de los jóvenes que van a integrarse al movimiento del Moncada formaban parte de una organización que se llamaba la JEF, que era lo que quiere decir es Asociación Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, AJEF. Era la organización juvenil de la masonería. Si tú observas, incluso el que vaya a Artemisa y vaya al mausoleo donde están los mártires de Artemisa, efectivamente uno de los núcleos más importantes del asalto al cuartel Moncada son los muchachos de Artemisa. Y algunos, una parte importante de ellos eran ajefistas. El ajefismo es una institución juvenil auspiciada por la masonería, en la que sus miembros son jóvenes que han cumplido los 14 años y no habiéndolo cumplido los 21, ingresan a ella buscando un asilo en el cual le permita encontrar su verdadera razón, respondiendo a sus preguntas, ya sea de la existencia, de su posición en la sociedad, qué es lo que pueden aportarle a ella. Y el ajefismo trata siempre de procurar de que sus miembros se desarrollen tanto físico, moral e intelectualmente. Una escuela es una fragua de espíritus, pobres de los pueblos sin escuelas, pobres de los espíritus sin templos. ¿Por qué era importante el ajefismo? Porque era la juventud libre pensadora. Es decir, la juventud que se estaba planteando los problemas no solo de la dictadura, sino de una sociedad ética y moral. Era la juventud que estaba luchando contra la corrupción. Y el ajefismo en gran medida debía ser esa visión de los jóvenes contra es decir, la corrupción, es decir, por una sociedad ética. Por tanto, era lógico que muchos ajefistas, cuando conocían el movimiento revolucionario, se identificaran con él. Mira, la institución Hijas de la Acacia se llama exactamente Orden Hijas de la Acacia. Surge en la década de 1930 como una necesidad de la propia masonería en Cuba, porque llegó un momento en que la masonería se preocupó porque no había representación femenina y la mujer cubana le interesaba trabajar para la fraternidad. Había que buscar una solución de manera tal que las mujeres pudiéramos trabajar en la fraternidad sin afectar los postulados masónicos. Entonces surgió un movimiento de las esposas e hijas de los masones, que no podían ser masones, pero sí podían instituir una institución asociada a la masonería con los valores éticos de la masonería, pero formada precisamente por las hijas, esposas o parientes de los masones y mujeres que también quisieran formar parte de eso. Entonces, en 1936, Gabriel García Galán presenta una moción en alta cámara donde plantea crear una institución femenina que tuviera sus propias leyes, sus propias liturgias, sus palabras de identificación, sus signos propios y que pudiera trabajar dentro de los templos masónicos, pero a una hora diferente de los hombres. Nuestras liturgias no son masónicas, tenemos liturgias propias que tienen una simbología muy rica y que enseñan mucho a la mujer.
es una liturgia femenina. Surge por la necesidad de que la mujer cubana pudiera trabajar dentro de la orden masónica de alguna manera. Por eso es que la institución nuestra se denomina paramasónica. Nuestro símbolo está compuesto por fundamentalmente el triángulo equilátero que tiene 3 lados iguales. Significa la igualdad. Nuestro tríptico es paz, amor y caridad. La rodea una cadena que simboliza la unión de todos los miembros de las acacistas. Y en el centro tiene un ramo de acacia, que es nuestro símbolo. Desde los tiempos bíblicos, ya el árbol de la acacia comenzó a ser, podría decirse, hasta un árbol sagrado. En la construcción del Templo de Jerusalén se empleó fundamentalmente la madera de acacia. Nuestro fundador Gabriel García Galán consideró que si para los masones el árbol de la acacia era un árbol sagrado, no había mejor nombre para las mujeres que Orden Hijas de la Acacia. O sea, nos consideró como las flores de ese árbol, como las hijas del árbol de la acacia. Cualquier hombre que sea miembro de la institución siente por la mujer respeto y consideración, porque nosotros tenemos como base fundamental en nuestro criterio que la mujer es la que tiene a su cargo la responsabilidad de constituir y formar a la familia, educarla y formarla para que se adecue al medio social donde va a ir a desarrollarse. Por ende, como masones, hacia la mujer tenemos el mayor de los respetos. Pero nuestra institución fue constituida para hombres libres y de buenas costumbres. No está concebida la presencia de la mujer dentro de los trabajos de la masonería. Hay que también entender las discusiones y las polémicas dentro de la masonería. La masonería nace en el siglo XVIII, en la primera mitad del siglo XVIII y en la Inglaterra monárquica, ya en los cambios de la Ilustración, pero en el cual la mujer no jugaba un papel importante en la vida social y científica. Entonces, en su definición de la masonería, la mujer no forma parte de lo que pueden ser miembros de la masonería. Y eso es, sobre todo, un rasgo del momento en que nace la masonería. Los hombres deben hablar en versos de las mujeres de rodillas y con un ramo de flores en la mano. Para nosotros fue algo extraordinario, extraordinario. Las hijas de la acacia viven orgullosas de ser acacistas y vieron en esta institución y en la posibilidad que hace 79 años que nos dio Gabriel García Galán, nos dio la posibilidad de trabajar como fraternales y organizadas en una institución reconocida por el país, con todas las de la ley y con todos los derechos que le pueden dar a un ciudadano que participa o es miembro de una institución. Las hijas de la acacia somos totalmente independientes de la masonería. Por eso nuestra legislación dice, las hijas de la acacia serán independientes y autónomas, que es la única dependencia que tenemos de la masonería, que trabajamos en sus templos. Nosotras las hijas de la acacia no tenemos templos propios, pero desde el punto de vista como institución, desde el punto de vista económico, nosotros somos totalmente independientes. El gran maestro tiene la misma posición que la gran gentilmentora. El gran maestro dirige la masonería, la gran gentilmentora dirige las hijas de la acacia y para nada hay relación en estas direcciones. Esto no quita que las relaciones entre las hijas de la acacia y los masones sean buenas relaciones. Eso ha llevado a lo que desde el final del siglo XIX ha sido la propuesta de logias mixtas y de masonerías mixtas. Y esto, bueno, sigue siendo hoy una de las grandes polémicas de la masonería. Entonces hay una parte de la iniciación en nuestra liturgia que fue creada en la etapa de Gabriel García Galán que dice, y trabajarán fielmente con estos postulados como hijas de la acacia hasta que los masones o los paladines de la justicia un día trabajen bajo la misma bandera. Esa frase quizás nos hace pensar que hace 79 años, quizás no es seguro porque no conocimos a Gabriel, veía la posibilidad de que un día la masonería sin interferencia
dejara entrar o participar en los trabajos masónicos a la mujer. Yo no puedo asegurarlo, pero escritos que hemos visto de él deja entrever este detalle. Una de las grandes preguntas que tendrá que contestar la masonería, no solo la cubana, la masonería mundial, fundamentalmente las grandes logias de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, son las potencias masónicas, esto que forma parte de un pasado en un mundo en el cual ya la mujer es hasta presidenta de países, puede seguir siendo un antiguo límite o lo modifica. Pero eso es un tema absolutamente interno de ellos y en ese sentido hay que respetar las decisiones que ellos toman. El hecho principal del prestigio de la masonería cubana es que se mantuvo unida a lo largo de un siglo. Tuvo su desprendimiento, pero siempre al final lograban una cierta unidad. Esto permitió que lo que se le conoce como el territorio masónico cubano tuviese una gran logia, un supremo consejo. Y el nexo entre república independiente y masonería atraía mucho a los jóvenes. Es decir que en ese sentido, cuando se inaugura el edificio de la Gran Logia, ahí en Carlos III, ya Cuba tiene alrededor de 28.000 masones, en el 59 unos 30.000. Y tiene 311 logias repartidas en toda la República. Es decir, que esto te da una idea de que hay pocos países que tenían esa fuerza masónica como la tenía la masonería cubana, más instituciones paralelas. La masonería, además de las hijas de Acacia, como anteriormente hubimos de expresar, creó también otras instituciones como fue la Universidad Masónica, la Escuela Nacional Masónica, el zapato escolar, el traje masónico y una serie de instituciones, la Institución de Jóvenes de Esperanza de la Fraternidad, que contribuyeron de manera notable a que en la sociedad republicana se hiciera sentir el peso de la masonería. Pero en el año 1959, nuestra masonería gozaba de un prestigio a nivel mundial. Fue la primera gran logia de América que logró construir un edificio como en el cual habitamos, con todas las de la ley. Pero a partir del triunfo de la Revolución, el propio carácter secreto de las logias volvió a servir como espacio para conspirar en contra de la Revolución. En primer lugar, yo creo que la Revolución cubana fue una conmoción en toda la sociedad cubana y la masonería no escapó de ello. Es decir, de un modo u otro, la vieja sociedad quiebra, se inician transformaciones y cada cual tomó partido. Yo creo que la masonería quedó dividida internamente. Realmente una élite política, una élite intelectual, no siempre se identifica con procesos más humildes, pero la gran masa masónica sí. Y esto lleva a varios incidentes con grandes maestros. Una cantidad grande de nuestros miembros se incorporaron al proceso de la revolución y otros pues decidieron abandonar el país. La masonería quedó prácticamente en el aire. De una cantidad de casi 40.000 masones, la masonería quedó deprimida, casi a 19.000. Muchas logias cerraron sus puertas y otras fueron intervenidas, creándose un estado de inseguridad, de desconfianza y de peligros de una y de la otra parte. Esto lleva a un exilio de una serie de figuras masónicas importantes.
la creación de una gran logia de Cuba en el exilio en Miami, con el apoyo de las grandes logias norteamericanas, desconociendo que en el territorio nacional se mantenía la Gran Logia de Cuba y toda la actividad masónica. Por distintas razones, incluso del uso de algunas instituciones religiosas, fraternales, posturas que nada tenían que ver con las propias instituciones y su sentido, su objeto social, sino con posturas políticas, pues se creó más bien a nivel popular una cierta desconfianza hacia las personas que practicaban alguna creencia. Los cubanos somos muy buenos absolutizando, y entonces, como el propio Fidel dijo, aquí pagaron justos por pecadores. Desde el punto de vista político, yo creo que hubo un constante debate alrededor de determinados temas, y desgraciadamente, en un momento determinado, hay dos cosas que se colocaron como piezas dentro de la estructura política cubana, y una fue que para ser militante del partido no se podía ser ni masón ni religioso. Se habla de sociedades fraternales, es algo más que la masonería, los caballeros de la luz, los fellows. Y esto realmente el propio Fidel después lo rectifica en una reunión famosa que él tiene con los religiosos en Cuba. Y bueno, ya se comprendió también por la parte del aparato político y demás, de que estas eran instituciones que formaban parte de la vida del país, respetables y respetadas, y que por tanto un masón, ¿por qué no?, podía ser militante del partido. Obrar irrevocablemente, perfeccionar el ejercicio de la libertad, preparar a los ciudadanos a la vida pública, ayudar al logro de toda noble idea, estos son, sin uno más, sin nada de incógnito, sin nada oculto, los misterios de la orden masónica. La imagen que se da a la oficina de atención a los asuntos religiosos y fraternales en el mundo muchas veces es como de la censura y el control. Pero creo que las propias instituciones religiosas y fraternales, independientemente de que la oficina realice una atención política, pero en muchos casos, en casi todos los casos, nos agradecen la labor que desarrolla la oficina de facilitadora, que es uno de sus objetivos fundamentales, entre las instituciones religiosas y fraternales y las instituciones estatales. Esta oficina nos permite la posibilidad de intercambiar con ellos, de plantearle situaciones y ellos responder. Aunque sinceramente tengo la opinión de que pudiera la contribución ser un poquito más, porque a veces necesitamos determinadas ayudas, sobre todo para conservar lugares y objetos que pensamos que son patrimonio ya de la cultura y que los recursos reales, el que lo tiene es el Estado. A veces ellos tratan de ayudarnos y a veces lo logran, pero a veces no obtenemos la ayuda, de acuerdo, bueno, obviamente a determinadas limitaciones y otros. Hoy tenemos relaciones con todas las asociaciones fraternales y con todas las instituciones religiosas, incluso desde aquellas que pueden tener una posición desde el punto de vista político, sus miembros de apoyo y de compartir los objetivos de la revolución, como las que no. Pero con todas hay un diálogo, hay una discusión de sus asuntos, un trabajo para canalizar las necesidades que tienen, resolverlas, claro, dentro de las limitaciones que tiene un país como el nuestro. Todo el mundo ve la bandera cubana, pero ¿cuál es el sentido conceptual de la bandera cubana? O del escudo o del himno. Y si tú vas a ver, no es casual que los tres están hechos por masones.
por Narciso López, que era masón, por Teurbe Tolón y por Figueredo. ¿Y qué significa la bandera cubana? Es una bandera masónica y es a la vez una bandera republicana. ¿Qué cosa es el triángulo? Es el símbolo de la igualdad, es el triángulo sagrado, es el que tiene sus tres lados y sus tres ángulos igual, el triángulo equilátero. ¿Y qué significa? Igualdad, libertad y fraternidad. ¿Qué significa? Poder ejecutivo, poder judicial y poder legislativo, los tres poderes del Estado. ¿Qué significa la estrella solitaria? El astro que brilla con luz propia. Y los símbolos, los colores republicanos, el blanco, el azul y el rojo. ¿Esto qué quiere decir? Nuestra simbolización patriótica es absolutamente laica y en gran medida es laica porque está tomada o hecha por masones. La masonería está en la raíz de la cultura cubana. Los masones forman parte de lo más granado del universo cultural cubano. Y cuando hablo de cultura estoy pensando en política, educación, en arte, en ciencia. No se puede separar la formación y la difusión de la cultura cubana de la labor de la masonería y de los masones. Y me gusta marcar la diferencia, porque muchas veces los masones actuaban a contrapelo de las instrucciones de la masonería. Porque es muy difícil estar tratando de perfeccionar al hombre y no luchar en contra de la injusticia de forma directa y clara. Constituye un irrespeto a la historia hablar de ella sin mencionar la masonería. No se puede hablar de la nacionalidad de Cuba, no se puede hablar de todo lo que se ha logrado en nuestro país desde la época de la colonia hasta el presente, sin tomar en consideración la mano o la presencia de un masón. Negar la masonería es negar nuestra historia. El mundo es un templo hermoso, donde caben en paz los hombres todos de la tierra, porque todos han querido conocer la verdad y han escrito en sus libros que es útil ser bueno, y han padecido y peleado por ser libres, libres en su tierra, libres en el pensamiento. Nosotros, desgraciadamente, teniendo una de las historias más bellas y brillantes, donde el ser humano ha sido un protagonista esencial, desde una cultura que se fraguó aquí adentro, hombres que construyeron esa cultura conscientemente. Todo ese grupo que rodea a Varela, que lo mismo tienes un Puey haciendo ciencias naturales, que tienes a un Heredia con aquel célebre poema del himno del desterrado, porque no en balde entre Cuba y España tiende inmensa sus olas el mar. Desde ese nacimiento, ese Martí, que no es solo la poesía, el ensayo martiano es una poesía, pero es una poesía conceptual, que te llena de ideas, te enriquece el espíritu, te llena por dentro, empiezas a trabajarte hacia adentro. Y eso no fue de balde, fue precisamente por ese espacio de libertad y de fraternidad que la logia creaba. Esa es la historia que nosotros necesitamos. ¿Por qué no la logramos? Bueno, confesar públicamente los defectos es un problema. Y yo creo que estamos en tiempos en que tenemos que hacer esa historia, definitivamente, o perdemos a la juventud. Porque los jóvenes necesitan entenderse a sí mismos. No se entiende ni se enseña con consignas. El ajefismo en nuestra sociedad hoy ocupa un papel un poco discreto, pero para nosotros deseáramos que fuera mucho más, porque encontramos en el ajefismo las posibles respuestas a los problemas de la sociedad cubana, sobre todo en los jóvenes, en esa pérdida de valores. Si somos capaces de el ajefismo que hacemos dentro del templo, llevarlo con nuestro ejemplo hacia las calles, la juventud pudiera también recibir esas mismas enseñanzas que recibimos nosotros, que son basadas en los ideales de grandes personalidades de nuestra patria que fueron masones también. Leer las
los documentos del Gran Oriente, que difundía el Gran Oriente de Cuba y las Antillas en sus logias, es asistir a un discurso netamente revolucionario. Revolucionario en cuanto a transformar profundamente la estructura de la sociedad. Cuando llama a luchar contra todo tipo de tiranía, aun sea con las armas en la mano, a oponerse a cualquier tipo de explotación, a luchar por la igualdad, a luchar contra la esclavitud. Eso en Cuba, y en casi cualquier sitio del mundo, convierte a las logias en un espacio apetecible para cualquier revolucionario. En el caso de Cuba, por eso es fácil entender que las más grandes personalidades de la cultura cubana hayan sido y sean, en algunos casos, masones. ¿Qué efecto hemos hecho en la sociedad? Este grupo de mujeres se perfecciona cada día, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de sus virtudes, de sus valores. Las hijas de la Acacia trabajan para exaltar las virtudes de la mujer, crear los valores e enriquecer los que ya tiene. Igual que la masonería decimos, entramos a nuestros templos como piedra bruta y aquí nos pulimos y pasamos a ser la piedra perfecta, o tendemos a la perfección que nunca va a existir en un humano. ¿Qué trae consigo esto? Que entonces las hijas de la Acacia reflejan a la sociedad que mujeres más cumplidoras en su trabajo, mujeres que son mejores madres, mujeres que son mejores hermanas, mujeres que se le crea aquel sentimiento de fraternidad y de filantropía. Por lo tanto, pensamos que irradiamos a la sociedad con ese bien. El espíritu de los hombres flota sobre la tierra en que vivieron y se les respira. Yo pienso, en primer lugar, que la masonería tiene que trabajarse mucho internamente. Ya no tiene el mismo cuerpo intelectual que tenía en los 50, y en los 20, y en el siglo XIX. La logia de Cuba no ha sabido ajustarse a los tiempos y ha vivido un triste y largo proceso de pauperación. A pesar del entusiasmo de los miembros de las logias, que son personas muy entusiastas, muy imbuidas con este credo masónico de tratar de hacer mejor al hombre y a través de ese mejoramiento humano hacer mejor a la sociedad. Pero puedes ver con la decrepitud del edificio de la Gran Logia, con el mal estado de muchos de los edificios de la logia, cómo ha cesado la labor social de las logias, que fue inmensa a lo largo de la República, en el plano educacional, en el de la salud. La masonería tiene hoy el poder que siempre tuvo. Que tenga más o menos miembros, la masonería no ha perdido su valor ni su poder. El poder de hacer mejor a los hombres no lo justifica la cantidad de miembros ni el lugar donde esté situada la masonería. La masonería siempre ha cumplido con ese parámetro que forma parte de su estructura. Pero en una sociedad como esta, lo mejor que nos puede pasar es que la masonería vuelva a crecer en sus propuestas sociales. Como sociedad que ha defendido históricamente a la sociedad civil, que ha formado ciudadanos, hombres honestos, honrados, con una educación en las liturgias, en la ética, en la práctica masónica. Por eso es que la masonería, el reverdecer de la masonería sería tan importante. Una masonería abierta a todos los cambios, una masonería que asuma con valentía los retos de la modernidad de la cual ella es vocera. Si esa masonería nosotros la recuperamos, la masonería tiene un importante papel en la historia de Cuba, porque puede incidir en la vida cotidiana, pero también en el pensamiento, en la necesidad. Esto que te decía de la bandera, bueno, para mí eso está muy claro, pero yo estoy convencido que no está claro para todo el mundo. Es decir, hay muchas personas que ni siquiera conocen el sentido de muchas de las cosas. Estamos perdiendo sentidos. Por eso es tan importante que la masonería se fortalezca para poder ayudar
a la consolidación de la cultura cubana y ayudar al mantenimiento de la independencia cubana y al mantenimiento de la revolución cubana. Y hablo de revolución pensando en eso que dijo Fidel, de que revolución es cambiar todo lo que deba ser cambiado. O sea, que Fidel vuelve a los inicios del significado de la revolución, de asumirla como cambio, pero como cambio para bien. Cambios asumidos como progreso, como mejoramiento del ser humano, no cambios para peor. Yo creo que la masonería, recuperando su espacio, recuperando internamente su calidad intelectual y su calidad social, puede ser una institución valiosísima en estos tiempos en que estamos en un debate por la construcción de una sociedad futura.